hecho, cuando lo encuentra, puede decir un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un segundito, aleluya, gloria a Dios. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden tomar asiento. Vamos a escuchar a Marino, una de los cantantes de hace 2, 3 décadas atrás, en el poder del Evangelio. Tal vez usted lo escuchaba, lo ha escuchado. El poder del Evangelio. Gloria a Dios. Por el camino del Evangelio voy caminando. Solo vamos caminando por allí. Gloria a Dios. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Igual usted. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Señor, puede darle volumen, por favor. Que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no. Porque es poder de Dios. Señor, dame fuerza para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor. Y echa fuera el temor. Hay que echar fuera el temor, porque a veces el temor quiere invadir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano Gracias, Jesús, por el evangelio de poder, de gracia. Oh, gracias por ese poder, es el poder mayor que hay en esta tierra. Es el evangelio, el que transforma vidas, que están enfermos, liberta cautivos. Aleluya, gloria a Dios. Es el que rompe cadenas. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. Donde uno va tiene que decir que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está.
lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aleluya, 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 aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano va. La 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 la. Por el Aleluya, camino gloria, del aleluya. Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando. ¿Cuántos ven la mano de Dios sobre su vida? ¿Cuántos ven la mano de Dios sobre su vida? Oiga, usted tiene que agradecerle al poder del Evangelio. El Evangelio es el poder más mayor, más grande que hay, que transforma vidas. ¿Cómo usted iba a cambiar si el Evangelio no hubiera llegado a su vida? Jamás. El Evangelio es Jesús. Jesús fue el primer predicador del Evangelio. Jesús trajo el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias que Dios trajo a la humanidad. Diga gloria a Dios. Pablo habla sobre el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es potencia de Dios a todo aquel que ¿qué? Que cree. Romanos 1:16. Primeramente al griego y también a los judíos. Mas el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio, Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ese mensaje para nosotros, no avergonzarnos del Evangelio que llegó un día a nuestra vida. Y lo que somos, somos por la gracia de Dios que nos dio el Evangelio. Diga gloria a Dios. Fíjense ustedes que Dios siempre, en medio de todos los siglos y en medio de todo tiempo y con el pueblo de Israel, lo único que siempre Dios ha querido es tratar con el corazón del ser humano. Lo único que siempre Dios quiere es salvar a la humanidad. Que la humanidad pues vuelva su corazón a Él y rescatarlo ¿de a dónde? De la muerte, del infierno, de las tinieblas, de la perdición. Dios siempre quiere, ha querido y desea que la humanidad se vuelva a Él. Por eso Él tomó la persona de Jesús, se hizo carne y vino entre nosotros y vimos con la gloria como la unigénita del Padre, lleno de gracia y de verdad, tan solamente porque Él te estaba mirando a ti y a mí. Diga gloria a Dios. Pero también estaba mirando a toda esta humanidad en la tierra, que en pleno siglo XXI no le conoce y que sabe, ustedes pueden decir, oh, el mundo ha cambiado, hay tantas cosas en el mundo, tantas cosas que se ven, pero en medio de todo eso, quiero decirle, Dios quiere salvar las almas. Diga gloria a Dios. Por eso que uno tiene que tener pasión por las almas y amar las almas. Si alguien quiere salvar las almas, es aquel que murió por ellas. Es Jesús. Jesús quiere salvar a mayor cantidad de almas y llevarlas para el reino de los cielos. Llevarlas por la eternidad. ¿Cuántos van para la eternidad? Usted no desea entonces que su familiar se queden en otro lugar. Entonces usted no desea que sus amigos se queden. Entonces por eso hay que proclamar que
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Noten al inicio de la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia primitiva, cuando Pedro comenzó a predicar, dice que así que los que recibieron su palabra fueron como bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Inmediatamente el fruto comenzó a verse, porque el Espíritu Santo comenzó a añadir a la iglesia del Señor para que la iglesia del Señor fuera creciendo. Así sucesivamente, en el segundo mensaje de Pedro, se convierten 5,000 personas más. Y habían 120 creyentes en el aposento alto. Habían muchos más, pero quedaron 120 creyentes que decidieron perseverar. Diga gloria a Dios. Todo el que persevera alcanza en Dios. Si usted persevera en Dios, usted va a alcanzar cosas grandes. 8,120 creyentes. Y la Biblia dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Y dice que la iglesia crecía y andaban en el temor de Jehová. Y tenían paz y andaban en el temor de Jehová y eran edificadas por el Espíritu Santo. O sea que la iglesia tenía paz. Se supone que un creyente debe tener ¿qué? Paz. Porque el príncipe de paz mora en ¿quién? En él, en usted y en mí. En medio de cualquier situación usted debe tener paz. Los problemas siempre van a estar. Las adversidades siempre van a estar. Pero usted debe tener ¿qué? Paz. La paz es una señal de que Dios está con usted. La paz es una señal de que Dios está con usted para cualquier decisión que usted vaya a tomar. Pero aparte de eso, andaban en el temor de Jehová. Eso sí hace falta en la iglesia hoy. Eso se ha ido perdiendo día tras día, el temor reverente, el respeto, la reverencia a Dios, el no fallarle a Dios, a no pecar, no desobedecer a Dios. Eso sí se ha ido deteriorando en la vida cristiana. Pero la iglesia empezó así. Tenían paz y andaban en el temor del Señor. Y dice, y eran edificadas por el Espíritu Santo. Nunca una iglesia va a avanzar, un creyente va a avanzar si no es edificado por el Espíritu Santo de Dios. Diga aleluya. Esos son los inicios de la iglesia. En la iglesia nuevo testamentaria o la iglesia primitiva, en su inocencia o en su infancia o en su pleno crecimiento o nacimiento de la iglesia del Señor. Dice la Biblia, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran diligentes, pues, eran constantes en la doctrina y en la palabra de Dios. Es decir, perseveraban en la comunión unos con otros, tenían comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones, pero perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Tenían fe, tenían fidelidad, eran fervientes en Dios, eran diligentes, eran constantes en guardar ¿qué? Esa sana doctrina de los apóstoles. Hoy más que nunca se necesita iglesias saludables. Cuando se habla de iglesias saludables, se habla de iglesias locales, se habla de la iglesia universal. La iglesia universal es la iglesia del mundo, la que está diseminada en diferentes partes del mundo. Esa es la iglesia universal. Aunque hay otros nombres por ahí que le llaman universal, no, yo hablo de la iglesia universal de Jesucristo, que Él compró con su sangre. Hablo de esa iglesia. Hablo de la iglesia local. Deben ser iglesias saludables. Hablo del creyente como iglesia. Debe ser un creyente saludable. Tener un buen espíritu, vivir bajo una pureza
y vivir bajo la dirección correcta de Dios. Los 7 candeleros o las 7 iglesias del Apocalipsis también representa parte de la iglesia del Señor. Pero ya para ese periodo, cuando le he revelado a Juan, al apóstol Juan, en la isla de Patmos, esta palabra del Apocalipsis, ya se dejaba ver muchas cosas en los ángeles de la iglesia. Los ángeles de la iglesia eran los pastores, pero también en los miembros, porque Jesús habla en plural. Por ejemplo, a la primera iglesia le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a las diferentes iglesias le habla de diferentes formas, diferentes maneras. La gente ve estas 7 iglesias como en 7 iglesias que iban a estar más para estos últimos tiempos. Entonces, el creyente como iglesia, como cuerpo de Cristo, debe de guardarse puro. Diga gloria a Dios. Debe de guardar la santidad, debe de guardar la fidelidad, debe de guardar la obediencia, como la iglesia, como cuando inició, perseveraba en la doctrina. ¿Qué doctrina? Enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles traían una enseñanza de Jesús, porque Jesús los capacitó a ellos 3 años y medio. Todo el que quiera servir al Señor siempre debe de capacitarse de una u otra forma. Si no va a un instituto bíblico, Dios lo llama, debe de prepararse en su casa, orando, ayunando, la palabra de Dios, la Biblia, pero también con libros que edifiquen, porque para poder rendir, para poder comunicar, para poder hablar, la persona debe de tener algo en su espíritu y en su corazón. Así que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y dice la Biblia que y sobrevino temor a toda persona, el 43. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas, dice, y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino el temor de Dios. El temor de Dios debe de volver a la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo y que usted ve y escucha muchas cosas. El temor de Dios debe de estar en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Y dice la Biblia, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia es una iglesia ¿de qué? De maravillas. Diga maravillas y señales. Usted va a ver que nosotros vamos a tener un nuevo tiempo cuando nosotros nos mudemos de este lugar. Usted va a ver muchas maravillas y muchas señales de Dios. Sí, quiero que lo sepa, muchas maravillas y señales de Dios. Antes se cantaba un corito cuando el pueblo, Dios sacó al pueblo de Israel, lo pasó por el Mar Rojo. ¿Qué hizo Dios? Hizo maravilla. 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 Maná descendió, enviado del cielo. Maná descendió, enviado del cielo. ¿Qué hizo Dios? Hizo maravilla. ¿Qué hizo Dios? Hizo maravilla. Y yo le pregunto a usted hoy, ¿qué es lo que hace Dios por nosotros? Maravillas. Si usted no está viendo las maravillas de Dios, examine su vida y vuelva al altar, vuelva a la humillación, vuelva al arrepentimiento. Pero lo que Dios hace en nuestras vidas es maravillas. Dios hace maravillas. ¿En cuántos Dios está haciendo maravillas?
Dice la Biblia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había un amor, ¿no? Los que tenían bienes vendían sus bienes y los repartían conforme a la necesidad de cada uno. Hola, la iglesia viva es hoy. No es que una persona tiene que vender sus bienes, no. Pero apoyar más al necesitado. Apoyar más al necesitado. La persona que tiene una necesidad, apoyarla más. Aleluya. Diga gloria a Dios. Según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Diga every day. Cada día. Mire, cuando Dios llegó a mi vida y que crecí en el Evangelio, escuchábamos esas canciones que puse ahí, pero además había iglesias que tenían 5, 7 días de culto. No me pregunte en este tiempo por los carros, por los tiempos que estamos viviendo, por los tranques, por las cosas. No. Había una efervescencia, había una pasión, había una entrega. La gente vivía mucho en el templo, sobre todo la juventud de aquella época. Se nos enseñó, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene ya, Jesús viene ya. El nuevo orden mundial, el mercado común europeo, no sé qué. Se nos enseñó tantas cosas, se nos hablaba. De tal manera que nosotros pasábamos más en el templo. ¿Y ustedes no trabajaban? Sí, pero pasábamos bastante en el templo. Bastante. Por ejemplo, mi persona. Por eso se necesita una pasión y una entrega por el Señor. Diga gloria a Dios. Dice, y perseverando, ¿qué es esto? Eran constantes. Perseveraban, ellos perseveraban. Uno tiene que ser perseverante, unánimes. Dice, estaban ¿qué? Unánimes. Perseveraban, era constante, dice, cada día en el templo. Había un templo donde ellos también iban cada día y perseveraban juntos. Y dice, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow. Una sinceridad había. Compartían el pan en las casas, comían juntos, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría. Ahí había ¿qué? Gozo. Vamos a comer esto. Si era la Santa Cena que compartían o iban a disfrutar un plato, una comida, ¿lo hacían con qué? Con tristeza. ¿Cómo dice? Con gozo, con alegría. Y dice, y sencillez de corazón. O sea, gente sencilla, gente humilde. Nada de que el encopetado, así, no, nada de eso. Nada de eso. Sencillez, alegría y sencillez de corazón. Había sinceridad en ellos. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dios le daba gracia. ¿Por qué? Porque alababan a Dios. Cuando tú alabas a Dios, Dios te da gracia y favor. Cuando usted alaba a Dios, Dios te bendice y te abre puertas. Cuando usted alaba a Dios, se rompen cadenas y ataduras. Cuando usted alaba a Dios, hay libertad. Porque Dios habita en medio de ¿qué? De la alabanza. Diga gloria a Dios. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando uno alaba a Dios y tiene favor con todo el pueblo, Dios le da favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando uno alaba a Dios, aleluya, Dios le da gracia a uno y favor. Y Él añade a la iglesia cada día
los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos que ir a eso, hermano. Tenemos que ver nuevos nacimientos, tenemos que ver almas arrepentidas, tenemos que ver almas compungidas, tenemos que ver almas salvadas, familias salvadas, gente que tenga pasión y se entrega a Dios y diga, yo estoy aquí para servir a Dios, Dios me trajo. Los mejores predicadores de los últimos tiempos están allá en el mundo. Y aquí en la iglesia Jesús es vida. Hay tanta gente sin salvar, millones de almas, por lo menos en Panamá. Y en el mundo, millones y millones y millones y billones. Que esa gente, Dios lo va a utilizar poderosamente en los últimos tiempos. Escuche lo que le digo, anótelo. Esa gente va a venir y en 6 meses, 1 año, Dios lo va a levantar. Es más, ya está sucediendo. Hay iglesias por diferentes lugares pequeñas que están levantando líderes y líderes y líderes. Hay hombres que con 1 año de ministerio están abriendo iglesias por diferentes lugares, sujeto a su pastor, no ambulante por ahí, no. Yo no creo en eso. Yo tuve 30 años sujeto a un pastor. Y eso es lo que bendice. Si usted le pregunta a alguna gente que está por ahí saltando y brincando por todos lados, dice yo soy evangelista, yo soy predicador de la esquina, por donde sea, usted lo escuche. No está sujeto a nadie. Dios quiere que uno esté sujeto a Dios y a un pastor. Para eso Dios establece iglesias y establece pastores. ¿Por qué estos primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles eran una autoridad para ellos. Jesús los preparó. Y ellos eran una autoridad y ellos perseveraban en esa enseñanza que le daba a quién, los apóstoles. Ahí no dice que cada uno hacía lo que quería. No. Para nada. Así que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Dios quiere añadir a los que han de ser salvos. Dentro de eso está su familia y mi familia. Si usted lo cree, gloria a Dios. Yo lo creo. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor ama a la iglesia y se entregó por ella. Él ama tanto a su iglesia que Él se entregó por su iglesia. Él ama a su iglesia. Él viene por su iglesia. Él murió por su iglesia. La iglesia son las 4 paredes. No. La iglesia es el cuerpo de Cristo, redimido, lavado en la sangre del Cordero. Usted es parte de la iglesia. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo murió por su iglesia. Señor ama a la iglesia. Él, en otras palabras, Él te ama a ti y me ama a mí. Que se entregó por ella. El Señor, aleluya, está en medio de su iglesia para bendecirla. Sí, Él está en medio de su iglesia para bendecirla. Donde está 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Y Él vive en ti. Él está en medio de la iglesia. Sí, Él está en medio de la iglesia. Aunque usted no vea aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y el Señor está aquí. Creemos a su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Él está en medio de su iglesia. En la iglesia local, los creyentes tienen una comunión preciosa. Salmo 84 dice, bienaventurados los que habitan en la casa de Jehová. Cuando usted viene a la casa de Jehová, usted es feliz. Bienaventurado significa feliz. Bienaventurados los que habitan en la casa de Jehová. Dios instituyó la iglesia para que la Biblia dice no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces uno no debe de dejar de congregarse.
Y más los días que estamos viviendo y tanto más cuando vemos que Jesús se acerca. Dios instituyó su iglesia, sus ministros, sus pastores, para edificar ¿qué? La iglesia. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. En la iglesia los creyentes tienen comunión unos con otros. En la iglesia local los creyentes crecen y dan ¿qué? Frutos. Para usted crecer, ¿dónde usted va a crecer? La iglesia. Ahí es donde usted va a crecer, usted va a dar fruto. Usted le dice, Señor, quiero servirte, Padre. Muéstrame qué don me has dado, Señor. Muéstrame el llamado a que tú me llamas. ¿Cuál es el primer llamado? Servicio. A servir al Señor. Hay muchas formas de servir al Señor. Plantados en la casa de Jehová, crecerán, dice. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo va a florecer. Todo creyente justo debe de ¿qué? De florecer. Dar un aroma de vida para Dios. Florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. El cedro en el Líbano crece de una manera inmensa. Cedro es típico del Líbano. Entonces Dios quiere que nosotros ¿qué? Crezcamos, estemos plantados en la casa de Jehová. El salmista dice, yo estoy plantado en la casa de Jehová como olivo verde. Olivo verde, del olivo sale el aceite. El olivo verde, como un olivo que emana ¿qué? Aceite. Estoy plantado en la casa de Jehová. Dios instituyó su casa, su iglesia, para uno crecer, desarrollarse y para estar plantados en la casa de ¿qué? De Jehová. Diga gloria a Dios. Usted está muy calladito. Diga gloria a Dios. Diga aleluya, gloria a Dios. En la iglesia local los creyentes crecen y dan ¿qué? Frutos. Y la Biblia dice que por su fruto ¿qué? Los conoceréis. Todo buen árbol da buenos ¿qué? Frutos. Y todo mal árbol da malos frutos. Hay frutos que son veneno en la montaña. Sí. Hay frutos que usted puede comer en la montaña y usted se alimenta. Hay membrillo, hay guavita, hay muchas cosas en la montaña. Pero hay otros frutos que son veneno. Si usted lo toma, se envenena. Entonces el fruto, el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Y todo mal árbol da ¿qué? Malos frutos. Entonces Dios nos llama a dar ¿qué? Buenos frutos. A crecer y a dar ¿qué? Frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Uno tiene que dar fruto para Dios. Tarde o temprano, la Biblia, no el pastor, dice que el que no da fruto, ¿qué será? ¿Qué le pasará? ¿Será qué? Santo Dios, esa palabra debe llamar la atención a un creyente, ¿no? Diga aleluya. ¿Quién dijo eso? Jesús. O sea, eso es más temprano que tarde. La persona que no da fruto será que cortada. Usted no ve que Dios es un Dios de oportunidades. En un momento Jesús caminaba con sus discípulos y él quiso comer de un fruto. Y no era el tiempo, no tenía. Y se iba a maldecir y después se secó. Se secó el fruto ese, el árbol ese. ¿De qué era ese árbol? De higo. Una higuera. ¿Quién dijo esto? Jesús, no el pastor, la palabra. Entonces, Dios nos llama a dar ¿qué? Frutos. Frutos.
Entonces es importante esto, porque el que lleva fruto, dice, será podado, será limpiado. Señor lo limpia, lo limpia. Como el campesino limpia sus hortalizas, todo. Señor lo poda, lo limpia. Le echa agua, le echa tantas cosas para que vaya creciendo. Dice, el que da fruto es podado para que siga llevando, ¿qué? Más fruto. Dice la Biblia, no nos escogimos nosotros mismos, el Señor nos escogió a nosotros y nos ha puesto para que llevemos, ¿qué? Fruto, y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. El fruto debe permanecer en nosotros. Uno debe examinarse qué fruto uno está dando. Usted era bueno, yo estoy joven, yo estoy mayor, estoy mediano, no, Dios quiere que dé fruto. Usted puede hablarle a una persona de Cristo. Usted puede invitar a una persona a la iglesia. Usted puede discipular a alguien. Es más, la iglesia aquí creció en casa. Las iglesias pequeñas, todas, la mayoría han crecido en un lugar, muchas en casas. Y yo quiero volver a esto. Yo quiero decirle, voy a pasar una semana o un mes en esto, pero yo voy a entrar en este trabajo de plantar iglesias y de abrir lugares para plantar iglesias. Tengo una fuerte convicción para abrir iglesias, tanto para acá, para Panamá Este, en lugares sencillos, humildes, pero también tengo visión para abrir iglesias por calle 50. No me vaya ahora, pastor. ¿Y qué quiere? Estoy hablando con la gente que está aquí. Que los ricos se pierdan. Son almas. Que los profesionales se pierdan. No, señores. Son almas. Cristo murió por ellos. Todos nosotros siempre nos hemos dedicado a los lugares lejos. Yo fui coordinador en la campaña del apóstol Manuel Arruiz. Yo estaba reunido hoy con un expositor que viene para el Sheraton, en un restaurante. Y yo le decía algunas historias. Yo le decía, cuando yo iba a coordinar campaña por todas las provincias, yo me encontraba que las últimas iglesias, las iglesias estaban al lado de los potreros. En el último lugar por allá. Y yo le decía hace 25, 30 años a un pastor en ese entonces, pastor, ¿usted me puede dar su número? Yo no uso eso, señor. Digo, sí. Parece que la visión de antes era que la gente abrieran iglesias en lo último que hay en la montaña allá. Está bien, hay que alcanzarlo. Hay que alcanzar las comarcas, hay muchos pueblos por alcanzar en Los Santos, en Herrera, sobre todo en Los Santos, en muchos lugares. Aquí en 1992 se hizo una encuesta y para ese entonces habían 3,000 y algo de pueblos donde no había iglesia. Hoy en día los pueblos han crecido, debe haber mucho más. Pero no solamente a lo último, al lado de los potreros, no, hermano. Uno también tiene que alcanzar y mirar calle 50. Uno tiene que mirar San Francisco. Uno tiene que mirar Obarrio. Uno tiene que mirar Vía España. ¿Por qué no? ¿Son qué? Almas. Diga almas. ¿Y por quién murió por Cristo? Por los pobres nada más. Jesús murió por almas. Por todos. El hombre de Dios, la mujer de Dios debe tener una visión de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Salvar a quién? Almas. Salvar a mayor número de personas. Pastores, que Dios tiene esa gente especiales, tal vez usted no, porque usted es más de la montaña. Dios quiere salvar almas. Diga, gloria a Dios. En la iglesia, los miembros deben preocuparse unos por los otros.
En la iglesia siempre se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Voy a concluir aquí ya. En el capítulo 10 de Hechos, nosotros podemos ver una linda historia allí de Cornelio. Cornelio era un hombre, dice en el capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, versículo 10, 1. Centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo era él? Piadoso y qué? Y temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué? Y oraba a Dios siempre. Ese Cornelio me ganaba a mí, ¿ah? Yo no sé a usted. Oraba a Dios que siempre. Santo Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cuando Dios tiene planes con una persona lo llama por su nombre y lo conoce por su nombre. Le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Allá en el monte de Sinaí, el ángel le dijo, Moisés, quita las sandalias porque el lugar que pisa santo es. Quiere decir que el Señor sabe que yo me llamo Cristiano, aquí abajo, pero que yo tengo un nuevo nombre escrito en gloria. Hay gente que aquí se cambian los nombres y se ponen apóstol fulano de tal, apóstol Pablo, apóstol no sé qué. Gloria a Dios. Pero él nos conoce por nuestro nombre. Un ángel le dijo, Cornelio. Entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de ¿quién? De Cornelio. Que él era temeroso de Dios, oraba a Dios siempre, hacía limosna, su casa era temeroso con toda su casa. ¿Y usted sabe cuántos Cornelios están allá afuera esperando? Cantidades de Cornelio que están esperando y que Dios lo tiene preparado para hablarle, para llegar a sus vidas, porque son gente que Dios está preparando en el anonimato. Y el ángel le habló y le dio un mensaje. Dice, este vio claramente en una visión, vio la visión. Fue una visión como a la hora novena del día, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Dios envió un mensajero. Dice, lo que tú estás haciendo, tu corazón, tu espíritu, lo que tú te encierras ahí con tu familia, lo que tú clamas y tu corazón y tu limosna y tu ser temeroso de Dios, eso ha subido a Dios. Yo vengo de parte de Dios, en otras palabras, porque tú eres un hombre que estás buscando a Dios, quieres más de Dios, quieres de Dios. Él no conocía a Dios. Él lo que era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Y dice la Biblia, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él dirá lo que es necesario que hagas. Mire, Dios lo preparó, pero le mandó a una persona para que le indicara y le dijera lo que él tenía que hacer. Inmediatamente, Cornelio envía a algunas personas a Jope, al lugar donde el ángel habló. No titubeó en hacerlo, de una vez actuó. Él no dice, voy a dejarlo para mañana. No, Dios le habló a través del ángel y le dijo qué hacer.
Él te va a ayudar. Y sabe, y ustedes saben toda la historia, después cuando ya Pedro entendió que era Dios, pero nada más que dio un discurso para concluir, que a mí me llama poderosamente la atención todo el desarrollo que se habló aquí de la visión que Pedro tuvo. Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: aquí 3 hombres te buscan. Levantándose inmediatamente descendió y no dudes, dice, pues y desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Dios le habló a él inmediatamente, porque Dios trabaja así, como cuando Jesús salvó a Saulo de Tarso, le habló a Ananías también, así mismo, porque es Dios trabajando en la vida de la gente. Y sabe, inmediatamente el versículo 44, 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sabe qué pasó? Pero vino, Cornelio tenía su familia, tenía amigos, tenía gente, y Pedro brevemente comenzó a hablar. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Nosotros cuando vemos esto, nosotros vemos a Dios trabajando en la gente, Dios trabajando en las vidas. Ese hombre no conocía a Dios, pero Dios lo estaba preparando con él y toda su casa y sus amigos. Y los que habían ido con Pedro estaban atónitos de que también en los gentiles, por primera vez allí, esos los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo y ellos comenzaron ¿qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, cuando nosotros no podemos limitar a Dios, Dios quiere hacer cosas mayores para estos días. Les dije al inicio que Dios quiere salvar multitud de almas. Yo quiero que usted tenga presente que en medio de esta pandemia o esta cosa que se nos pone aquí, esta mascarilla, que en medio de la guerra de Rusia y Ucrania, que en medio de los problemas que hay en el mundo, las circunstancias que hay, que los presidentes comunistas están subiendo, que hay esto, que el alza de la gasolina, que el alza de la comida, que los problemas, que los matones, que hay guerra, que hay no. Hermano, en medio de eso, Dios se quiere glorificar. Dios quiere salvar. Dios quiere perdonar. Dios quiere llamar. Dios quiere llamar gente. Dios quiere llamar vidas al servicio de Él. Pero Dios también te quiere utilizar a ti para este tiempo final. Dios quiere que tú ganes almas. Dios quiere que tú invites personas a la iglesia. Dios quiere que tú le hables a tus familias. Dios quiere que tu familia también conozca al Señor y que usted se entregue de lleno por su familia. Y no por su familia, por las almas del Señor. Usted dirá: bueno, pastor, ¿usted tiene planes de abrir allá por Panamá Este? Sí. ¿Usted tiene planes de abrir para calle 50? Sí. ¿Usted tiene planes de abrir para las provincias? Sí. Porque yo sé y estoy claro de lo que Dios quiere hacer en estos días. Y escuchen, y que Dios tiene ya las almas preparadas de los que van a servir y de los que va a llamar para impactar los tiempos finales. Dios quiere llamar obreros de la última hora. Sí, y hay que pedírselos a Dios en oración, dice San Mateo 9:37 en adelante. Hay que pedírselo a Dios en oración. Cuando en el libro de Hechos, capítulo 13, ahí habían maestros y profetas en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, estos ayunando
y orando. Ellos ministraban al Señor, ellos adoraban a Dios, le decían, me imagino, te amo, Señor. Como estaban los 120 en el aposento alto, derrama tu espíritu. Había un hambre, había una entrega, había una visión. Tú lo dijiste, tú lo prometiste, Señor. Asimismo, también en Hechos 13, adoraban, ministraban al Señor. Dios no se puede quedar quieto cuando ve a Cornelio así, cuando ve a un hombre, una mujer así, cuando ve a Bernabé y a Pablo así, cuando ve los 120 allá adorando, diciendo, Señor, tú lo dijiste, tú nos dijiste que nos quedáramos en el aposento alto. Ya hoy es el 7º día, viene el 8º, pero seguimos aquí perseverando. Ellos no se digan, ay, es que aquí no sucede nada. Es que ya yo no sé si ya yo ni siento nada. ¿Cómo va a sentir? Falta pasión, falta entrega, falta recámara secreta, falta rendimiento, falta meterse con Dios. Y ahí estaba Bernabé, Pablo, Lucio de Cirene, habían otros. Pero estaban ¿qué? Orando, ayunando y ministrando. Y dice la Biblia que dijo el Espíritu Santo mientras que ellos ministraban, ayunaban y oraban. Dijo el Espíritu Santo a través de los profetas que estaban ahí, apártenme a Saulo y a Bernabé a la obra que los he llamado. Inmediatamente le impusieron las manos y lo despidieron. ¿Para qué? A la obra que los he llamado. Dios llama obra. ¿Cómo Dios llama hombres y mujeres? Cuando hay entrega como Cornelio. Cuando hay entrega como Bernabé, como Pablo. Cuando hay entrega como los 120. Cuando hay entrega de hombres y mujeres de Dios, ahí Dios se presenta y dice, apártame a fulano y apártame a fulano, a fulana. Dice la Biblia que Bernabé era varón bueno y justo y lleno del Espíritu Santo. Bernabé fue el que presentó a Pablo. Después en el primer viaje, pues ya ellos se separaron por ciertas cosas, pero al final Pablo reconoció que la vida de Juan Marcos y de Bernabé era útil para el ministerio. ¿Saben? Les termino aquí. Dios está llamándonos a eso, porque Dios va a levantar un remanente grande de esta iglesia. Dios va a levantar pastores, Dios va a levantar pastoras. Santo, gloria a Dios. Señor, mándalo donde estén, Padre, mándalo donde estén. Yo los estoy pidiendo, Padre, que vengan del norte, que vengan del sur, que vengan del este, que vengan del oeste. Pero, Señor, queremos causar para gloria de tu nombre un avivamiento con hombres y mujeres en estos últimos días que amen a Dios y que amen su presencia de una manera poderosa. El inicio de la iglesia fue esa, almas. La iglesia se trata de almas. Nunca pierda de vista esto. Jesús murió por las almas. Y Él quiere salvar ¿qué? Almas. Dentro de esas almas, entonces Él prepara hombres y mujeres. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que tú llamas hombres y mujeres, Padre. Te pedimos obreros, obreros, obreros